Gloria, 8-1, intervención. Voy a hacer la prueba, la idea sería hacer la prueba y ya ahí definimos si dejamos este o dejamos el otro. Mi nombre es Gloria Patricia Zapata Arias, soy contador público especializada en finanzas. Tengo 63 años. Para mí, hacia la derecha para enmarcarla a ella en las luces, y no eso, marco de luces, ahí está lindo, marco. Para mí es muy importante que conozcamos nuestro pasado y nuestras raíces y poder saber qué actuamos, cómo actuamos. Y si tú logras conectarte con ese pasado, conectarte con eso que hay dentro de ti, vas a saber qué es lo que quieres, qué es lo que tienes. Y con base en eso, cómo puedo aprovechar al máximo para lograr mis sueños y mis metas. No es todavía, pero esta mirada me gusta. En los últimos años de mi vida me he dedicado a pintar, a escribir, digamos, a vivir para mí. Hay un dicho que dice, el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Y eso realmente somos nosotros en la vida. Si nosotros realmente no tenemos claridad de lo que queremos, tenemos y soñamos, pues simplemente vivimos o sobrevivimos, diría yo, más que vivir. Y solamente encontrando el sentido, puedo decir, yo tengo este sueño y lo quiero lograr. Pero muchas veces ni siquiera sabemos qué sueños tenemos. He preguntado a personas y me dicen, no, pues la verdad yo nunca he tenido sueños. Yo como vivo, vivo bien. Y eso a mí me parece muy triste, porque la vida se nos acaba cuando se nos acaban los sueños. Y muchas veces morimos antes de que nos metan a un ataúd. La vida es vivirla hasta el último instante, hasta que cierren el cajón. Diría yo, he vivido, realmente he vivido. ¿Qué tuviste que soltar para abrazar el arte? Porque antes el arte no estaba, ¿no? Todo. Tuve que soltar absolutamente todo. Y todo es todo. Porque cuando yo me separé por segunda vez dije, empecé de ceros. De ceros es de ceros. Andaba en bicicleta para ir a la oficina. Empecé a buscar nuevamente un trabajo de oficina porque yo ya trabajaba independiente y empecé a ir en bicicleta a la oficina. Después conseguí la moto y después ya tuve para el carro. O sea que económicamente empecé de cero y con lo que tenía, pues obviamente básico. Solté a la pareja, solté a los hijos, solté todo. Yo dije, ok, esta soy yo. Vamos a ver qué puedo hacer con lo que yo soy. Y empecé otra vez a quererme meter en el mundo laboral, ni siquiera en lo que hacía, que es mi contaduría y mi profesión, sino que empecé en ventas de propiedad raíz. Y bueno, luego volví a envolverme en la parte financiera, pero lo solté absolutamente todo. Y yo creo que en muchas de las labores que yo hago uno a uno, en las terapias que hago uno a uno, en mis talleres, cuando las personas me dicen, no, es que tengo que esperar a estar más o menos económicamente organizada para salirme de la casa, o para separarme, o para alejarme de los hijos, yo le digo, no, arranque, suéltese, porque si tú no te sueltas, nunca vas a encontrar el momento. ¿Cómo llega la pintura a tu vida? Bueno, la parte del dibujo, pues como todo, en el colegio me iba muy bien, me gustaba el dibujo, pero nunca pensé en pintar, o sea, y mucho menos en dedicarme de lleno, como lo hago ahorita, a hacer una exposición o a vender mis cuadros, o a decir a una persona, quiero un cuadro tuyo, y poderle diseñar un cuadro de acuerdo a su estilo de vida. Era un escape, digamos que yo busqué la pintura como un escape. Era ese momento de estar lejos de mi casa, de ese entorno que de pronto sentía yo que me estaba haciendo daño, y empecé a pintar. La verdad es que me metí de lleno a los 56 años, ya cuando estaba separada, cuando estaba sola, cuando sentí que le podía dedicar tiempo a la pintura y a mí. A través del tiempo ya tú empiezas en la pintura a decir qué es lo que yo siento, qué quiero transmitir en mi cuadro. Entonces tú te tomas unos lineamientos y dices, voy a coger este estilo de cuadro o voy a tomar referencia de varios cuadros para hacer algo que yo quiero transmitir.
Entonces ya la pintura empezó a ser en mi vida algo como transmitir mis sentimientos. Digamos que a través de todos los procesos de aprendizaje de mi vida y de los talleres que hago, he aprendido que todo tiene su momento. Entonces, llegó a mi vida la pintura cuando tenía que ser. Y llegó a mi vida la escritura cuando tenía que ser. Y llegó al momento estos procesos, digamos, de soledad, porque la gente dice, pues que tú vives sola. No, cuando tenía que ser. A la edad que tengo, que vos has sido como mi hermana mayor siempre, esto me ha servido de ejemplo. Porque vos lográs lo que te propones. Y de verdad te lo digo. Yo quiero llegar en algún momento a no necesitar nada alrededor y completarme yo misma, como vos te has completado. Y eso era algo que te quería decir desde hace mucho tiempo. Lo que pintamos ese día en mi casa, bacano. Pero realmente el significado de uno poderse expresar y hacer lo que uno quiera y bastarse uno mismo, eso es suficiente. Vengo de una familia muy numerosa. Somos 11 hermanos. Yo soy la sexta en el grupo familiar. Tengo 5 hermanos mayores, 5 hermanos menores. ¿Qué quieren en octubre de almuerzo? Ay, no, frijoles con chicharrón. Sí, Frijoles con chicharrón. Mi papá y mi mamá son una pareja que se conocían muy desde la infancia, o sea que tenían una relación muy cercana los dos, pero una familia humilde, bastante humilde. Vivíamos aquí en Cali, mi papá tuvo que irse hacia tierra adentro, porque no sé, por situaciones económicas, cosas así. Yo estaba en segundo bachillerato. Mi hermano Bernay me llevaba un año a mí en segundo bachillerato. Margot me llevaba 3 años en segundo bachillerato. Y esta niña un año menos y estaba en cuarto bachillerato. O sea que, ya nos había pasado a todos. No, ella no tuvo tiempo de conocer novios. Por eso la muchacha ha sido muy intelectual, porque le ha gustado la lectura, porque ha estado allá en los rincones apartados, ha estado calmadita. Esos rincones apartados. Yo creo. Rincones apartados estaba con los novios. No. Es que no ha tenido novio. Vivimos en un pueblo, allá nacimos muchos de nosotros y pues la vida de pueblo es una vida como tranquila, ¿no? Eso de que no hay energía, entonces todos los días a las 6 de la tarde que ya se iba la energía, pues mi papá y mi mamá eran como actores de pueblo, entonces les gusta mucho cantar, cantan muy bonito. Entonces se dedicaban a cantar con nosotros. Digamos que ahí viene un poquito la vena artística de todos. Entonces todos aprendíamos canciones, eran los juegos infantiles de pueblo, como te digo, una vida tranquila, sencilla, muy sencilla. Fue una infancia de mucha unión, por eso somos tan unidos todos los hermanos. Hemos vivido procesos muy difíciles, bastante difíciles familiares, pero a pesar de todo hemos estado muy compactos, nos apoyamos los unos de los otros. Para nosotros un día tiene 24 horas. Para Gloria Patricia debe tener 30 horas. Y yo me quedo aterrado, ¿por qué razón? Porque ella es ejecutiva. Ella hace una cosa, hace otra. En una vez, una oportunidad, un cumpleaños de mi madre, porque a mi madre le gusta mucho el tango y la música, cuando resultó con un parejo bailando tango. Yo dije, para uno aprender a bailar tango demora para 6 meses. ¿En qué momento? ¿Sí me entiendes? Y yo, ¿cómo hizo? Lo deja uno aterrado con unas cosas. Otra fiesta es que bailando flamenco. Pero entonces ¿qué hace? ¿Trabaja o no trabaja? ¿A qué hora es que trabaja? ¿Y saben por qué? Porque hace de todo menos oficio, como ustedes decían. La idea es como vos mirando a la luz. Okay. ¿Listo? Entonces te voy a comenzar a llamar, vamos a mirar y vamos a ver que salga algo chévere. ¿Cómo es crecer en una familia donde tuve que quedarme callada muchos años? Muy complicado porque mi mamá era la que nos decía, si tu esposo está hablando, así sea que esté enojado, haz de cuenta que tienes un buche de agua en la boca. Ya no podía hablar, no podía abrir mi boca. Y tuve que guardar silencio a muchas situaciones de mi niñez, de mi adolescencia y de mi juventud y jamás decir nada.
Entonces, esos silencios sí me hicieron mucho daño, muchísimo daño. Y tal vez eso fue lo que a los 30 o 35 años que yo sentía que está pasando en mi vida. O sea, algo pasa y no la entiendo. Tengo que encontrarme, tengo que despertar. Y esto para que revuelva su café. Entonces, cuando empecé a entender ese pasado, cuando empecé a entender esa herida, cuando empecé a aceptar y a entender que eso no era malo, o sea, todas las heridas que tú tengas no es que estén mal, sino que tienes que aprender a entenderlas, a abrazarlas, a aceptarlas para poder cambiar para tu bien, para tu beneficio. Entonces empecé a entenderme yo. Y de pronto, ahora a mis 55, 56 años que empecé a decir, ahora sí voy a decir lo que yo quiero. Ahora sí voy a quejarme si me quiero quejar. Ahora sí voy a reaccionar. Entonces ya cuando lo hablo pacientemente, cuando lo hablo, digamos, diplomáticamente, pero sé porque lo hago con conciencia. Antes lo hacía con inconsciencia y con dolor. Todo este cambio que ha tenido, ha sido espectacular porque mi mamá volvió a nacer, es como más radiante. Y bueno, ahorita pues qué chévere que estés pintando, que estés con un libro, que estés ahorita bailando, ¿no? Flamenco, que aprendió a bailar flamenco, aprendió a bailar tango, haciendo presentaciones. Uno siempre cree que pensando en los demás y si los demás están bien, uno está bien. Y la verdad, tomar esa decisión de que tengo que pensar más en mí, mi mamá me ha hecho pensar de que tú cogiste, digamos, tu primer cuadro, la verdad, a mí me pareció muy feo. Ay, gracias. No, pues, ¿Qué cuadro tan horrible? Y yo lo enmarqué y todo, yo la verdad, yo decía, algo tengo que mejorar. Una figura como muy abstracta. Pero La medicación se dio en mi segunda relación, cuando dejé de trabajar. Entonces a mí me comentaba precisamente el psicólogo, me dijo, cuando tú vas en un vehículo, tú debes colocarte el cinturón de seguridad, porque el vehículo va a determinada velocidad y cuando el vehículo frena, el cuerpo no frena y el cuerpo se sale por la ventana, ¿sí? Por el parabrisas. Por eso debes de colocarte cinturón de seguridad. Entonces era para explicarme a mí que yo, que soy una persona muy activa, hiperactiva, que quiero hacer 20 cosas a la vez, entré a una época de mi vida en donde yo era un avioncito que iba a mucha velocidad, pero me frenaron. Entonces me estaban exigiendo una quietud mental que yo no podía manejar. Y es lo que me llevó a los psicólogos, a los psiquiatras, a las terapias. Inclusive tuvimos que hacer psicología familiar. Íbamos los 7, íbamos mi pareja, mis hijos, todos íbamos los 5 a la terapia, porque no me entendían qué me estaba pasando. Me dio fibromialgia, y la fibromialgia es una enfermedad incurable, manejable, pero eso es lo que todos los médicos me dijeron, es una enfermedad absolutamente incurable, la tendrás el resto de tus días, simplemente la vas a manejar con medicamentos. Pero con los años me di cuenta que es una enfermedad 95% psicológica. Porque cuando yo empecé a vivir para mí, a vivir mis procesos de vida, a ir a la pintura, a ir a la escritura, a ir a quién soy yo, a qué quiero hacer, a qué quiero pensar con conciencia, yo no volví a tomar medicamentos. Yo no tomo absolutamente ningún tipo de medicamentos. Empiezas a sentir con la fibromialgia, son dolores musculares, y estás acostado y es como si el techo estuviera aquí. Tú sientes que todo el techo está sobre ti. Es impresionante el dolor. Entonces, como que te vas a mover y como que no puedes, como que el cuerpo no te da, como que te duele desde la coronilla hasta el dedito gordo del pie, o sea, te duele todo y no sabes qué te duele. Con mucha presión psicológica que te lleva a desarrollar esa enfermedad. Y te acuerdas que yo te decía que siempre, que eso era emocional, eso es de la mente. Entonces yo sentí esos dolores y no sabía por qué me dolía tanto. Entonces siempre como que uno busca una justificación o una razón de ser. Entonces será porque ayer como caminamos tanto y como caminamos la montaña, pues estoy adolorido. Pero ayer no caminamos, porque hoy me siento igual. Y tal vez esos dolores fueron los que me hicieron ir al médico. Y fuera de eso, como es una cosa de músculos, pierdes fuerza en las manos y las cosas se te caen. Entonces coges un pocillo y ¡pum!, se te caen.
O sea, es increíble esa enfermedad tan extraña y tan agobiante. Mira, ¿sabes qué vamos a mejorar? Siento que la posición es, pero la mano se ve rara. Raras, como torcidas. Sí, se ve como que... Más bien como así. Dedos. Eso. Más bien como así, ¿Ya? perfecto. Yo empiezo a pintar, empiezo a dedicarme, hago algunas exposiciones, empiezo a vender algunos cuadros, pero yo venía trabajando mucho en mí. A raíz de esa situación que había vivido, empecé a ver más, a investigar más. Llegué a muchos libros que empezaron a... Porque yo empecé a buscar fue la personalidad primero, a estudiar mi personalidad. Me volví muy autodidacta, leyendo todo tipo de documentos que llegaban a mis manos y que tenían que ver con el tema. Por eso alguna persona le dice que usted es psicóloga. No, yo no soy psicóloga, pero me he dedicado al estudio del ser por mí, porque necesitaba saber y entenderme. Entonces, cuando empecé a leer todo eso y alguien se acercaba a mí y me comentaba cosas o me ponía, mira, que me pasa esto y triste por eso, entonces yo como que la aconsejaba. Yo sentía que la persona me estaba pidiendo un consejo, le hablaba del tema. Y yo recuerdo una vez mi hijo César, el segundo de mis hijos, me dijo, ¿tú por qué no escribes un libro? Y yo le dije, ¿yo? ¿Pero un libro? O sea, pues si yo escribo un libro me lo comprará mi mamá, a mis hermanos y como los amiguitos más conocidos y como por hacerle favor a uno. Pero ¿quién va a querer leer a Gloria Patricia Zapata? Quien no tiene ni idea quién es. Entonces empezó, esas cositas que le dicen a uno y uno como que le queda, ¿no? Uno dice, no, yo no hago eso, pero dice, ¿y por qué no? Entonces empecé a pensar, obviamente yo no iba a ir a una editorial, vea, yo quiero escribir un libro y me iban a patrocinar. Eso todo le toca a uno del bolsillo de uno porque uno es un escritor independiente. Y empecé el libro Decídete a soltar. El Decídete a soltar me inspiró muchas cosas de mi vida personal y digamos que fue una pequeña catarsis, porque también escribiéndole lloré, recordé, rememoré, borré, no quiero que eso salga, eso mejor no lo digo. O sea, fueron mucha transformación en mí. Trato varios temas de familia, de pareja, pero muy metida con mi vida, con lo que yo había descubierto en mí, con lo que yo había investigado en mí. Y cuando escribí el libro, todavía no estaba metida en lo de los talleres, en la conferencia, está en Instagram, no estaba metida en eso. Y me preocupaba más el qué dirán y me preocupaba más a quién iba a dañar o a quién iba a lastimar. Ahora lo veo de otro punto de vista. Lo que yo digo, ¿a quién le puede servir? Cuando a mí me hablaban mucho de decídete a soltar y las personas decían, no se le decídete a soltar porque se separa. Gloria sacó un libro para que todo el mundo se separe. No, una cosa es soltar a la pareja y otra es separarse de la pareja, que es muy diferente. Es no depender de ella, no respirar por ella. Y es que yo lo hablo en base a la experiencia. Y quienes han leído Decídete a soltar saben y quienes me conocen. Y es con base en la experiencia, y es suerte. En enero del año pasado, yo estaba en Coveñas, pero estábamos en vacaciones, descansando, y pues venía obviamente mi libro moviéndose, vendiéndose, y estaba yo con un grupo de personas. ¿Cómo te parece? Qué chévere lo del libro, la gente me ha dado retroalimentación, entonces tal cosa. Entonces una de las chicas que maneja redes sociales, que estaba en el grupo, me dijo, doña Gloria, ¿usted por qué no se mete en las redes sociales? Y hace un videíto y habla y da un consejo. Y yo, no, esa parte sí no. O sea, yo sentarme frente a una cámara, como hablar con un aparato, pues como que no es lo mío. Entonces me dijo, no. Y yo le dije, ¿y qué digo? O sea, yo siempre digo, ¿y qué digo? Entonces dijo, venga, hacemos una prueba. Entonces ella hacía pues ella hace sus videos. Entonces ella llegó y puso la cámara y dijo, hagámoslo al principio con teleprompter. Entonces si quiere escriba lo que quiere decir y yo se lo paso aquí. Entonces bueno, ella más o menos y lo repite allá. Y pues como que no era tan complicada la cosa e hicimos como 3 videitos. Miércoles y viernes subamos el video. Subamos este el miércoles y el otro donde estoy con el vestido verde subámoslo para el viernes. Okay. Y empecé a hacer un poco de videos. Yo le había dado como 20 videos y han pasado 2 días y eso hice videos. Y me dijo, mami, pero es que ya es casi uno al día. No importa, háganle, láncenle uno al día. Y todos los días salía un video mío. Yo soy muy disciplinada. Cuando a mí me dicen haga, yo empiezo a hacer. Muchas veces la sociedad juzga a quienes elegimos la soledad, como si no tener pareja fuera un defecto o un vacío.
Entonces empecé a salir en redes sociales y la gente a verme y empezó a gente a seguirme y eso empezó a subir de una forma impresionante que en TikTok subía más rápido que en Instagram y en todas partes empecé a subir. Y la chica que me había recomendado que hiciera eso, pues empezó como a buscar y decía, Doña Gloria, ya tiene como 500, ya tiene 1000 y eso eran par minutos, eso se subió impresionante, los seguidores que habían en Instagram escuchando mis videos. Obviamente este es un tema que a muchas personas les llega. La gente empezó como a preguntarme, venga, ¿y usted trabaja talleres? Y usted, como pues la gente pregunta si uno es psicólogo, ¿no? ¿Y usted trabaja con personas? ¿Usted, sí, todo ese tipo de cosas? Y yo le comenté una vez a mi hijo, mira que me preguntan que si hago talleres, pero pues talleres ya es más complicado. O sea, dijo sí, eso sí es más complicado porque él sí hace talleres. Hágale, imagínese uno de sus talleres y lo miramos. Y entonces empecé a diseñar mis talleres. Y yo no puedo llegar a una persona y decirle, usted le pasa esto, por esto, ¿sí? Lo que pasa es que la persona primero se entienda a ella, empiece a comprenderse dándole alguna información y con base en esa información la persona empiece a como acomodarse o a entender en qué parte se encuentra y empecé a trabajar el taller de esa manera. Si me dicen no me gusta, ok, me puedo cambiar, pero si siempre escoge de ropa, si siempre escoge cómo me debo vestir, o si siempre escoge cómo me debo presentar ante su familia, hay maltrato. Entonces, yo digo, si yo logro que una persona haga algo para su beneficio futuro, haga algo por sí mismo, haga para que encuentre eso que perdió en el camino, ese proyecto de vida que ni siquiera sabía que lo tenía, yo me doy por bien servido. Otro como mira, hoy es un pedestal. 2, 3, no. Pásenle a la niña. Buenas tardes, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo vas tú? ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Bien. Ah, bueno. Bueno, te traigo la foto, que es lo que faltaba porque vea tu familia, porque digamos que tú ya viviste el proceso, pero no ese. Pero no sé cuál es. Y hago entrega de tu cuadro. ¡Wow! ¡Me encanta! Hermosa, mira la vi. Divina. ¡Hermosa! Muy lindo, Está madre. divino. Es lo que te estaba diciendo ahorita, la sobriedad, lo centrada, lo tranquila, lo sosegada. La serenidad que puedo transmitir. María es concreta. ¿Qué sueño hoy? Después de haber pasado por todos los procesos, mi mayor sueño es seguir cambiando vidas. Sueño con que muchas personas que en este momento viven en la inconsciencia y siguen siendo dañadas y maltratadas despierten. Y yo lo decía en estos días, si tú sientes que meterte en una religión te va a salvar de ese proceso, hazlo. Si sientes que el arte para ti es terapia, hazlo. Si sientes que la escritura te sana y también hazlo, pero haz algo por cambiar eso que tú sientes, que te está estallando, pero que ni siquiera sabes qué es. Cortamos. Mira que hizo un cuadro con las flores y todas las flores miraban para el mismo lado. Entonces debe de ser que ella, como ha sido tan atenta, ella quiere que las flores sean todas atentas. Sí. Entonces era muy chistoso porque las niñas que hicieron la decoración, entonces les decían, corran el farol, suban el farol, volteen el farol, y esas niñitas decían, queremos botar el